Hola gente youtuber, ahora he venido con un nuevo video después de mucho tiempo acerca de los SCP, la fundación que custodia criaturas y artefactos paranormales peligrosos. La Fundación SCP es una organización, aparentemente reforzada por los grandes gobiernos, que captura y resguarda criaturas sobrenaturales, artefactos paranormales y un infinito de anomalías peligrosas para la humanidad. A fin de mantener la independencia humana de influencias extraterrestres y extradimensionales, la Fundación posee instalaciones y vigilancia de máxima seguridad que mantienen a estos artefactos y seres extraños aislados del mundo, para evitar que caigan en manos equivocadas. A continuación les mostraré algunos especímenes que están encerrados aquí. 1. SCP-017 es una figura humanoide de aproximadamente 76 centímetros de altura, 2 pies y 6 pulgadas, y anatómicamente similar a un niño pequeño, pero sin las características perceptibles para identificarlo. SCP-017 parece una sombra, con una cubierta de humo. Ningún intento de encontrar cualquier objeto debajo de su cubierta ha sido un éxito, pero la posibilidad no ha sido descartada. SCP-017 está contenido en una jaula de vidrio acrílico de 6 pies cúbicos, centralmente suspendido en una habitación de hormigón de 5,5 metros por 5,5 metros por 27 metros. Conectados a las paredes, techo y el suelo de la habitación hay bombillas de alta densidad formando un arco de luz para asegurarse de que el SCP-017 está constantemente expuesto a la luz desde todos los ángulos. La única razón del personal para entrar a la sala del SCP-017 es para reparar y revisar las lámparas. El personal asignado a la sala de control del SCP-017 son únicamente contratados para controlar la funcionalidad de los focos y el sistema de generador de emergencia, deben llamarse de inmediato para el mantenimiento en caso de una lámpara quemada o un problema con el generador. Todo personal que entra a la sala está obligados a llevar los designados trajes 100% reflectivos, y deben ser advertidos de no dar un paso por delante de las bombillas funcionales. 2. SCP-008 SCP-008 es un complejo de priones, cuyas muestras están almacenadas en cada uno de los sitios G2 conocidos. La investigación sobre SCP-008 es altamente clasificada y destinada principalmente a impedir la evolución que pueda conducir a la síntesis de SCP-008 en el futuro distante. Los rasgos de la SCP-008 son: 100% infecciosa, 100% letal, transmisión a través de las membranas mucosas y todos los fluidos corporales, no por aire o agua. Los síntomas de la infección por el SCP-008 se manifiestan no más de 3 horas después de la exposición, e incluyen síntomas de gripe con fiebre alta, además de alucinaciones severas en etapas posteriores. Inicio de coma aproximadamente 20 horas después de aparecer los primeros síntomas y 12 horas después de las alucinaciones notables. Cuando el infectado cae en coma ya se considera muerto. Un período de necrosis celular esporádica que produce algo similar a la gangrena. Mimetiza los tejidos y asume su función original, es muy resistente a las defensas. Los glóbulos rojos aumentan en gran medida la capacidad de almacenamiento de oxígeno, lo que resulta en el flujo sanguíneo más lento y una resistencia muscular y fuerza crecientes. Los sistemas nerviosos y musculares se ven afectados por la falta total del órgano durante varias horas. El metabolismo puede disminuir a niveles sumamente bajos, lo que permite al infectado a sobrevivir durante más de 3 años sin alimento. Como resultado de alta viscosidad de la sangre en el flujo sanguíneo, las heridas por arma de fuego o cortes profundos se hacen insignificantes. Los mecanismos de control instintivo están dañados, y las habilidades cognitivas poseen un retraso mental grave y errático. Los animales experimentan necrosis cerebral excesiva y están inactivos. El sujeto puede adaptarse a sus sistemas nerviosos dañados, pero se limita a actividades físicas básicas, incluidas estar de pie, mantener el equilibrio sobre 2 piernas, caminar, morder, agarrar, y gatear. El sujeto se moverá al percibir imágenes, sonidos y olores que se asocie con seres humanos vivos, e intentará ingerirlos al mínimo contacto físico con ellos. Para neutralizar a un infectado se requiere de un traumatismo craneal severo. 4. SCP-173 Se trata de una estatua construida de hormigón y barras de acero con restos de pintura en aerosol. El SCP-173 es animado y extremadamente hostil. El objeto no se puede mover, mientras esté dentro de una línea de visión directa.
La línea de visión no debe romperse en ningún momento. El personal asignado para entrar en la sala es advertido de avisar a los demás antes de parpadear. Se informó que los ataques de este objeto son romper el cuello en la base del cráneo, o estrangular. En el caso de un ataque, se debe llamar a personal de nivel 4 para contención de objetos peligrosos. SCP-173 debe contenerse en un sitio totalmente cerrado. Cuando el personal deba entrar en la sala del SCP-173, deben ser mínimo 3 personas, y la puerta se deberá volver a bloquear en cuanto entren. En todo momento, 2 personas deben mantener contacto visual directo con SCP-173 hasta que todo el personal termine sus labores y esté listo para abandonar la sala. 5. SCP-280. SCP-280 es una masa negra con forma humanoide con 2 grandes ojos blancos en la cabeza y 2 manos con los dedos muy largos y delgados. No tiene pies y sus piernas no son visibles, la parte inferior del cuerpo parece desvanecerse a varios centímetros de distancia del suelo. SCP-280 parece estar compuesto de una materia que puede ganar o perder la forma corporal. Esto es muy interesante cuando los ojos del SCP-280 cambien al color negro. El SCP-280 cambia a una forma no corporal, a una especie de humo. SCP-280 tiene que ser retenido en una celda de 5x5 metros. Y ningún objeto de ningún tipo de equipo se debe dejar en el interior sin supervisión del personal asignado. El área de contención debe ser mantenida en completa oscuridad en todo momento. Todos los elementos tomados en la celda de contención deben ser retirados por el personal al finalizar la prueba, y cualquier personal que ingrese en la celda debe usar gafas de infrarrojos y estar equipado con una luz estroboscópica e identificación de infrarrojos y una linterna potente. Al momento de atacar el SCP-280 se acercará a una distancia de 14 centímetros del sujeto, luego usa sus manos y te desgarra, lo que causa un traumatismo físico masivo. El ataque puede durar entre 1 y 5 minutos, y continúa hasta la muerte de dicho sujeto. En el momento en el que SCP-280 expone sus ojos, pierde su forma humanoide y se mueve al ser humano que viene. Si los seres humanos no están presentes, el SCP-280 se moverá y comenzará a rebotar como una pelota de una pared a otra hasta que un ser humano vuelva a estar presente. SCP-280 no duerme, no come ni respira. Al momento de atacar no ingiere ningún tejido humano y simplemente lo deja caer para arrancar una nueva extremidad o parte del cuerpo. Debido a su capacidad de convertirse en algo incorpóreo a voluntad, y su naturaleza agresiva, no se han podido recolectar muestras para una examinación más profunda. SCP-280 se recuperó en Mississippi, después de varios informes de la policía local de asesinatos y muertes infantiles. Todos los informes fueron reportados como extremadamente violentos, y las víctimas fueron horriblemente mutilados. La fundación se involucró después de que una familia de 5 miembros fue asesinada en su casa. Un sobreviviente se encontró en el sótano. Un niño de 9 años de edad, David, fue encontrado en un avanzado estado de shock, con una linterna en mano y no responde a estímulos externos. Durante una investigación sobre el sótano, un oficial fue atacado y mutilado. La declaración del niño y muerte del oficial atrajo el interés de los agentes de la fundación. Y bueno, gente, así concluye la primera parte acerca de esta organización y los seres que custodian. Pronto vendrán las siguientes partes con más criaturas y casos. Cuídense mucho y hasta pronto.